tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es jueves 8 de mayo. Hoy tenemos el placer de compartir con ustedes un libro, aunque es muchísimo más que un libro. Les voy a presentar la portada, se titula La mirada de Ángel, diario de la madre de un niño con autismo, y les decía que es un libro, tiene aspecto de libro, pero probablemente sea mucho más que todo eso. Es casi un proyecto vital y es casi una lección de vida, como van a poder comprobar en los próximos minutos. Decía, La mirada de Ángel, diario de la madre de un niño con autismo, y la madre del título está con nosotros esta noche. Tenemos el placer de presentar a María Luisa Fernández, como decía, autora de este libro. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es Ángel, María Luisa? Pues Ángel es mi hijo mayor. Es un chico que tiene un autismo y tiene una lesión cerebral. En este momento acaba de cumplir 30 años y es un ser maravilloso, un chico feliz. Un ser maravilloso. Yo, que he tenido el privilegio de poder leer el libro, es lo que destila este libro y muchas cosas que vamos a comentar en el transcurso de esta conversación, que vamos a compartir también con otro de los protagonistas de esta peripecia. Él es Eduardo Riestra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernanda. Editor de esa maravillosa editorial que es Ediciones del Viento, que también es la editorial de este proyecto, que introduce algún cambio con respecto a la línea que lleváis siguiendo desde que esta editorial se puso en marcha, creo que fue en el año 2003, si no me equivoco. Sí, ¿no? bueno, efectivamente, un cambio no, es un libro que está completamente fuera de nuestra línea editorial. ¿Cuál es tu vinculación con esta iniciativa, Eduardo? Porque tiene una vinculación personal también. Bueno, efectivamente, yo soy el padre de una niña, Inesita, que es una niña que tiene un trastorno de espectro autista y que desde hace 7 años asiste, somos miembros de una asociación de padres que se llama Aspanaes, que tiene sus propios centros porque la administración no los tiene y suplimos esa carencia, y entonces ella, bueno, pues asiste en su horario escolar a un centro, a un colegio de educación especial, que es Aspanaes, ¿no? Y ahí es donde entonces, contactáis, ahí, digamos. efectivamente, ¿no? Yo conozco a María Luisa, coincidimos en los actos, reuniones y cosas, y un día se me acerca y me dice que ella lleva desde hace bastantes años, porque estamos hablando de que el libro es un diario de la vida desde que Ángel nace hasta que cumple 18 años, o sea, hace bastante, y entonces ella se me acerca y me dice que tiene unos diarios y que no sabe qué hacer con ellos, y que le gustaría hacer algo con ellos. Y ahí empezó la cosa. Yo en ese momento no pretendía publicarlos y desde luego, bueno, pues lo que sí pretendía era ayudarla, aconsejarla para ver cuál sería la mejor manera de sacar eso adelante, si fuera posible. Pero yo desde luego me sentía en ese momento... Y te encontraste con una joya, con una calidad, claro, ya no solamente por el sentimiento y la lección de vida, como decía, que destila, sino también por la calidad, por la forma de escribir de María Luisa. Vamos a hablar con calma ahora, pero vamos a ver un vídeo antes, un poco de la iniciativa, de la mirada de Ángel y un poco del autismo también, bueno, pues un síndrome del que también me gustaría hablar un poquito. Vamos a verlo. Ángel es una de las 350.000 personas en España que tienen diagnosticado un trastorno del espectro del autismo. Pero Ángel tiene algo especial. Una madre que durante años le escribió pequeñas cartas contándole cómo es la experiencia de vivir a su lado las dificultades y alegrías del día a día. Ahora María Luisa Fernández ha puesto todas esas vivencias al alcance del resto del mundo, publicándolas bajo el título La mirada de Ángel. Tanto ella como su editor, Eduardo Riestra, de Ediciones del Viento, saben bien el desconcierto y el desamparo inicial que provoca el diagnóstico, la necesidad de encontrar a alguien que haya enfrentado lo mismo y pueda ofrecer apoyo y orientación. Una sensación que experimentan los padres de 1 de cada 150 niños nacidos en el mundo. Esa es la cifra de pequeños que presentan algún caso de autismo. Decimos presentan y no sufren porque el autismo no es una enfermedad, no se contrae ni se cura. Se trata de un trastorno congénito del desarrollo cerebral que se manifiesta ya en la infancia con alteraciones en las relaciones sociales, la comunicación o la conducta. Son fruto de un desorden neurológico que nada tiene que ver con la enfermedad mental o la discapacidad intelectual. Existen casi tantos tipos de autismo como personas autistas y su origen aún no está del todo claro. Se sabe que tiene un componente genético, pero no se descartan factores ambientales. No tiene cura, pero sí terapias y sistemas para conseguir que desarrollen al máximo todas sus capacidades. El camino no es fácil, pero la meta la tienen clara. Quiero para mi hijo normalidad, que sea tratado con el mismo respeto que merece cualquier persona, que sus derechos estén garantizados y no dependan de mis reivindicaciones. Bueno, esta es una de las frases de María Luisa en este libro, porque ya les adelanto que el libro es
absolutamente luminoso y esperanzado. Si la persona que nos está viendo piensa que esto va a ser una especie de autocastigo por una circunstancia que se le presenta en un momento determinado en la vida de María Luisa y su marido, pues nada que ver. El mensaje final es absolutamente positivo y, como comentábamos antes, bueno, con muchas lecturas que trasciende la peripecia y la circunstancia personal de María Luisa. Pero vamos a empezar por esa circunstancia. Como decía Eduardo, el libro tiene un formato casi de diario, una serie de cartas que tú le vas escribiendo a tu hijo y que arrancan el 13 de diciembre de 1987. Me gustaría que compartiéramos con los espectadores bueno, cómo os encontrasteis con Ángel y cómo procesasteis el momento en el que descubrís que Ángel bueno, pues tiene algún problema. ¿Cómo fue aquel momento, María Luisa? La verdad es que yo no sé si es que las madres tenemos como una intuición especial, yo estoy convencida de que sí. Mi hijo nació perfectamente normal, incluso, bueno, llamémosle normal, sí. Era un niño de libro, lo llamaba su pediatra, porque era un niño adelantado a su tiempo, con 3 meses apenas ya sonreía, era un niño grande, el típico niño precioso, maravilloso. Pero yo empecé a notar una serie de gestos en él, unos movimientos, una expresión en la mirada que no me parecía normal. Yo creo que ahí encontré ya el primer prejuicio social en su pediatra en aquel momento, y digo positivo porque eres una madre primeriza, pues ¿qué me estás contando? Tu hijo está perfecto, está muy bien, no me hacía caso. Eres una histérica. Exacto, eres una histérica, tú no ves a tu hijo pero no lo ves cómo está. Y un buen día yo tranquilamente con mi marido en casa me senté y le dije, yo creo que Ángel tiene algo en su cerebro. Yo no sabía explicar. Estamos hablando de un bebé de meses. De un bebé de 4 meses. Bueno, entre los 4 y los 6 meses sí, es cuando estamos sí. ahí, que analíticas, que pruebas, pero pruebas de tipo orgánico, o sea, yo creo que para que lo dejara en paz de alguna manera, ¿no? Y finalmente me derivó a un neurólogo para que le hiciera un electro, y convencido de que iba a resultar, bueno, que iba a llegar con un resultado negativo y no. Me iría para casa y a otra cosa, y no. Apareció ya claramente el primer signo de que teníamos un niño con una lesión cerebral. Fue el síndrome de West. ¿Cómo se procesa eso? En ese momento, o sea, lo primero que sientes es un montón de sentimientos encontrados. Por un lado, la sensación de vacío, de que de repente se ha derrumbado un mundo que tú tenías y que creías que controlabas, que era la felicidad de tener un hijo, ¿no? Y la expectativa de empezar con él una vida, de verlo crecer, de verlo sonreír, de los primeros pasos. Un recorrido que estaba ya previamente marcado. Exacto, vital, y ves que eso se trunca de golpe, además sin tiempo. Y además, paralelamente, mientras eso sucede, tú no puedes pararte en tu dolor tampoco, no puedes recrearte en hacer tu duelo porque tu hijo está ahí y te necesita más que nunca. Entonces, yo creo que en ese momento se produce ahí como una especie de energía especial, yo no sé cómo llamarla. Yo lo que siento es que fue como una especie de luz que nos puso en marcha, además nos puso en marcha a los dos. Había que hacer algo pronto, deprisa, porque el tiempo corría y pensábamos que íbamos a perder algo importante para él. ¿En qué momento te pones a escribir, María Luisa? ¿Y cuál es la razón de esa escritura? Pues mira, eso es una cosa que descubrí cuando retomé las cartas. Me di cuenta del proceso, de que de alguna manera, sin haberme dado cuenta, fue el momento en que yo empiezo a hacer mi duelo. Es decir, Ángel hasta los 18 meses aproximadamente está en un ambiente hospitalario. Si no hospitalario, allí se pasa como 2 meses, además conviviendo con una muerte muy cercana que coqueteó con él durante Porque un estuvo en una espacio situación clínica muy complicada, y complicada. los médicos tampoco garantizaban nada, ¿no? Nada, exactamente. Nadie en aquel momento no esperaban que Ángel pudiera sobrevivir en un primer momento, y después que, aunque sobreviviera, que desde luego no iba a ser capaz de desarrollar, de tener una autonomía, exacto. Entonces, a partir de los 18 meses aproximadamente, que es cuando empiezan a rebajarle una parte de su medicación, es como si de alguna manera yo me relajara, ¿no? Porque en ese momento empiezo a pensar que ya tenemos como una línea, una vida, ya es nuestra vida, porque estamos en casa y ya vamos a empezar a hacer cosas con él. Y yo creo que ahí es cuando empiezo a hacer yo mi propio duelo. Y mi duelo, o sea, en lugar de a lo mejor de ir a un terapeuta, yo creo que como siempre estuve convencida de que lo que había era lo que había, o sea, lo afrontamos desde el primer momento. Yo creo que no necesitaba
tampoco que nadie me dijera lo que tenía que hacer, simplemente tenía que aprender a vivir con aquello. Procesarlo tú Exacto. misma. Bueno, en el libro, además de esas cartas concretas que le vas dirigiendo, Ángel, en la primera parte del libro explicas en esos momentos iniciales, cuando el desconcierto supongo que se apodera de vuestra familia, cuando necesitáis una información que el sistema sanitario convencional no os facilita, como consecuencia del diagnóstico que tiene vuestro hijo, tú recurres a otra madre. Hablas de una cadena de madres que después, posteriormente, tú mantienes con otras madres que se encuentran en ese primer estado que supongo que está sobre todo marcado por el susto, por el miedo al futuro, ¿no? ¿Quién es esa primera madre y por qué tú recurres a una madre? Pues sencillamente porque en ese momento, cuando te sientes tan sola, aunque estés arropada por tu familia y tengas un arrope de tu pareja, que yo lo tenía en ese momento, la necesidad es de encontrar a alguien que hable ese mismo lenguaje tuyo, ¿no? O sea, alguien que haya pasado por una experiencia similar, una madre que hubiera vivido lo mismo que estabas viviendo tú. Y entonces, en ese momento, ten en cuenta que a finales de los años 80 no hay información. Es que han cambiado las cosas mucho, claro, estamos hablando de una etapa muy distinta a la actual, ¿no? Exactamente, e incluso los médicos a nivel clínico de lo que se ocupaban mucho era de que tuvieras muy clara la información, es decir, tu hijo tiene este diagnóstico y tenlo claro, no vaya a ser que luego vengan reclamaciones y ocurran cosas. Ten muy claro que lo que tiene tu hijo es una lesión muy grave, pero eran como compartimentos estancos, es decir, tenías que ir llamando tú a puertas. La fisioterapia, por ejemplo, la tenías que buscar tú, o sea, no había una medicina integral como existe ahora, ¿no? Entonces no había en toda la ciudad, yo vivo en Coruña, en toda la ciudad no había una sola familia que estuviera viviendo la misma situación. Y un día, casualmente, hojeando La Voz de Galicia, me encontré una noticia sobre una madre. Era una noticia muy escueta, simplemente una madre que había vivido en el extranjero y que traía una medicación para su hijo que tenía síndrome de West. Yo solo me quedé con eso. Exacto. Apareció la palabra clave, ¿no? Exactamente, y dije, alguien que está viviendo, que ha vivido lo mismo que nosotros, ¿no? Y me aferré a eso. Me busqué a un periodista de La Voz de Galicia, una persona que nunca voy a olvidar, es un contacto que yo tenía por mi trabajo, Fernando Salgado. Ah, Fernando Salgado, compañero, está aquí ahora mismo en Sabón, cerquita, no sé si habrá ido ya, pero trabaja en Canal. Fernando Salgado. Él no sabe que hago alusión, no lo nombro en el libro, pero realmente es Fernando Salgado. Él llevaba en aquel momento, yo trabajaba en un departamento de formación de Caixa Galicia, de la entonces Caixa Galicia, y él llevaba el departamento de Economía. Y una persona tremendamente generosa, no hice más que descolgar el teléfono y como no existía la ley de protección de datos, pues me permití y rápidamente me puso en contacto. Bueno, me puso en contacto, me dio el teléfono y yo me pasé mucho tiempo así dudando qué hacer, llamo, no llamo. Y solo fue una conversación con ella muy breve. Pero para mí fue para romper esa burbuja, ese aislamiento en el que podíais encontraros en una etapa un poco inicial. Hablábamos, Eduardo, antes de que empezara el directo, de esa red de madres. Yo decía de esa cadena de madres a la que alude María Luisa, pero tú también lo mencionabas, ¿no? Que al final esto es una movilización de las familias porque la administración bueno, pues está en una fase paralela o que no atiende realmente las necesidades que tenéis, pero tú también mencionabas que mucho de lo que se está consiguiendo tiene que ver con esa inmensa cadena de madres que se van poniendo en contacto unas con otras, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, bueno, lo que decía María Luisa, en mi caso es exactamente igual. O sea, es la madre de Inesita, es mi mujer Inés, la que empieza a decir aquí pasa algo y a la que los médicos le dicen lo que pasa es que usted es una madre no sé qué y claro, ya es un poco mayor y no sé cuánto y está obsesionada y no sé cuánto. Y entonces, bueno, insiste hasta que por fin decimos, bueno, ¿cómo podemos descartar que tenga cualquier cosa? Bueno, pues con un electroencefalograma, un escáner o no sé qué. Entonces le hace por fin un escáner, un TAC o lo que sea, ¿no? Y entonces se ve que sí, que efectivamente tiene un problema en el cerebelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya, bueno, y entonces nos van a la casa realmente, ¿no? Entonces cuando la madre, la vena de las madres que empieza a investigar y cae en brazos de Aspanaes, que fue caer en un sitio, es como si de repente uno va por un túnel y se abre una puerta y encuentra un prado con pajaritos y con el arco iris, ¿no? Pues es algo parecido, ¿no? Caímos en Aspanaes, que es una asociación modélica y bueno, a la que estamos profundamente agradecidos, en la que somos entusiastas asociados y participamos todo lo que
Podemos, y la verdad es que creemos que, claro, estamos hoy heredando el trabajo de 35 años de un grupo de padres que empezaron de la nada. Ha sido una travesía en el desierto al principio. A mí me contaban ayer en la presentación del libro, bueno, pues una madre me contaba que fue de las fundadoras, cómo fueron los primeros años, y es tremebundo, ¿no? Y entonces de repente, bueno, nos encontramos una asociación que yo digo, y la gente se escandaliza y dice que si es mi vena portuguesa de exagerado, que yo digo que es la mejor asociación del mundo, y digo, bueno, ¿y por qué tiene que ser una americana o una alemana? ¿Por qué? Porque pues es que realmente Aspanaes es una de las asociaciones de personas con trastornos del espectro autista más importantes del mundo. Estoy convencido de lo que digo, además, ¿sabes? O sea, realmente... Pues tenemos que ponerla en valor, no solamente las personas directamente afectadas, sino toda la sociedad, porque nadie está libre de bueno, verse en una circunstancia como la vuestra. Bueno, el libro se titula, no casualmente, La mirada de Ángel, y habla mucho de comunicación. Nosotros que nos dedicamos aquí a la comunicación, a mí me parece muy interesante esa parte de lo que transmites en este libro, María Luisa, porque hablas de que no necesitas palabras con tu hijo, que que tú lo miras y hay comunicación en estado puro a través de sus ojos, ¿no? ¿Qué transmiten los ojos de Ángel, María Luisa? Es así, o sea, eso yo creo que es algo que sucede poco a poco, muy despacio, no te das cuenta, ¿no? Es algo imperceptible, porque además Ángel es una persona que es comprensiva, o sea, que es tolerante, ¿no? Y que ayuda, entonces que no invade y te deja que tú te tomes tu tiempo. Pero yo recuerdo que Ángel, desde que era muy, muy pequeño, su mirada era para mí como una especie de radiografía, o sea, te miraba y te sentías completa, es como si te transmitiera una luz, una sensación de confianza tremenda, era como decirte lo que no te dice con palabras, esas palabras que tanto esperamos las madres, ¿no? Y Ángel, la mirada de él siempre es de aprobación, digamos, de cariño. O sea, nunca hay censura, nunca hay recriminación, censura, nunca hay ansiedad. Siempre es bondad y paz y todo está bien y no te preocupes y nos entendemos. Y hemos terminado encontrando un lenguaje, porque yo creo que al final